El senador John Kennedy no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Porque lo que llevó a esa audiencia no fue indignación, fue algo mucho más peligroso, documentos. Y no cualquier tipo de documentos. De un tipo que, si existen, podrían demostrar que algo ocurrió a puerta cerrada y nunca debió salir a la luz. 8 senadores en funciones de Estados Unidos. Sus registros telefónicos. Obtenidos en silencio. Procesados en silencio. Sí, senador, ellos. Me van a decir que regrese con una orden judicial, ¿verdad? Sí, senador. Está bien. ¿Qué tengo que mostrar en esa orden judicial para obtener esos registros telefónicos de un funcionario en funciones? ¿Mencioné que era un senador en funciones de los Estados Unidos? No lo recuerdo. ¿Qué documentos debo presentar para obtener los registros telefónicos de un senador estadounidense en ejercicio? Sí, señor senador, en realidad había 8 senadores estadounidenses en ejercicio. Sí, no he oído. Y tendrías que tener una causa. Lo siento. ¿Qué tengo que mostrar? Para obtener la citación judicial, tendrías que tener un motivo justificado. ¿Causa justificada o causa probable? Causa probable. Bueno. Y mira. Causa probable, o si se trata de una citación judicial, ducus tecum, buena causa, para demostrar que Necesitarías una buena causa para una citación ducus tecum, y lo que tendrías que demostrar es que creías que se había cometido un delito, o que existía la posibilidad de un delito, o que eso podría conducir a otros delitos. Con frecuencia participamos en actividades delictivas. por el senador estadounidense en funciones. Senador, tendrían que haber creído que usted era parte de una conspiración criminal, según tengo entendido. Un juez tendría que aprobarlo. ¿La citación? Sí, senador. Bueno, para una citación ducus tecum, probablemente Jack Smith la llevó directamente ante el juez. Ahora, las compañías telefónicas. En particular su asesor legal general, si les preocupa la responsabilidad civil, incluso con una citación para obtener los registros telefónicos de un senador estadounidense en funciones. ¿Mencioné que era un senador estadounidense en funciones? Sí, senador. El asesor legal general de esa compañía telefónica, digamos AT&T. Tienen derecho a solicitar la anulación de esa citación, ¿verdad? Las compañías telefónicas suelen hacer eso. Sí, y un asesor legal inteligente de esa compañía telefónica va a llamar al senador estadounidense en funciones y le va a decir, ¿le gustaría opinar sobre esto? ¿Quiere que anule la citación? Estamos hablando de invadir la privacidad de alguien aquí por parte de un senador estadounidense en funciones. ¿Podría el asesor legal general de la compañía telefónica hacer eso? Bueno, senador, si creen que se pudo haber cometido un delito, no podrían alertar a la persona que cometió el delito. Nuevamente, no puedo comentar sobre los detalles de este asunto en particular. Caso. Solo te lo pregunto en teoría. Nunca te he visto cometer un crimen. Senador Kennedy, pero supongamos que, de acuerdo, no querían alertar al senador estadounidense en funciones. Pero la compañía telefónica y el asesor legal general de la compañía telefónica, la compañía o compañías, si hubiera más de una involucrada, podrían decir, ¿sabes qué? Esto es tan serio como un aneurisma. Esto es tan grave como 4 ataques al corazón y un derrame cerebral. Se trata de un senador estadounidense en funciones. Así que el asesor legal general probablemente le aconsejaría al CEO que presente una moción para anular. Las compañías telefónicas podrían haber impugnado esas citaciones, ¿no es así? Hipotéticamente, sí. No puedo hablar sobre los hechos. Caso particular. Estamos hablando hipotéticamente. Las citaciones a senadores se emiten todo el tiempo a través de compañías telefónicas que trabajan con el asesor legal general. Pero pueden presentar una moción para anular. Podrían, sí. Sí. En cualquier caso. Y si debieron haber presentado una moción para anular y una persona razonable lo habría hecho, porque se trata de un senador en funciones de los Estados Unidos y no presentaron la moción para anular, incurrirían en responsabilidad civil, ¿verdad?
Senador, normalmente las compañías telefónicas cumplen con una citación de un fiscal federal de los Estados Unidos. Lo sé, Sí lo hacen, pero no están obligadas a hacerlo. podrían impugnarlo, senador. Sí, y si no lo impugnan, más les vale tener una muy buena razón. Jim, Senador, no puedo hablar sobre los hechos de este caso en particular. es hipotético. En general, hipotéticamente, senador, tal vez no reconocieron ninguno de los nombres de los 8 senadores estadounidenses en funciones. Hipotéticamente. Eso era una broma. O tal vez deberían haber ido a Amazon y comprado algunos testículos por internet. En lugar de simplemente decir, claro, te lo mostraré. Los registros telefónicos de un senador estadounidense en ejercicio obtenidos en virtud de una orden judicial administrativa. Ahora bien, ¿tiene copias de las solicitudes de citación judicial? Senador, no puedo hablar de nada relacionado con este asunto. Tú, ¿Ni siquiera puedes decirme si tienes copias? Sí. no puedo hablar de nada de esto. Muy bien, general. ¿Cuándo va a poder hablar de ello? No puedo comentar si hay o no una investigación en curso. Lo entiendo, pero vamos a... Decir, Si hay una investigación en curso, no quiero que esto quede en el olvido, ¿de acuerdo? Porque creo que vas a recibir resistencia de todos lados. Creo que las compañías de telecomunicaciones van a estar encima de ti como una plaga. Porque tienen responsabilidad aquí por simplemente entregar estos registros. Cuando sabían lo que estaba pasando. Creo que algunos agentes de la FBI pueden tener responsabilidad aquí. Creo que un fiscal especial podría tener responsabilidad aquí. Si yo fuera tu fiscal especial y tú me hubieras nombrado, y yo quisiera obtener los registros de un senador en funciones de los Estados Unidos, ¿es algo que esperarías que te dijera como fiscal general de los Estados Unidos? más les vale que sí. Sí. Sabemos, en este caso, de los 8 senadores en funciones de los Estados Unidos, si le avisaron al fiscal general Garland. Senador, acabo de enterarme de esto muy recientemente, al igual que el director Patel, y no podemos discutir los detalles. No conozco muchos de los detalles. Bueno, tal vez deberíamos traer aquí al fiscal General Garland. ¿Sabe si? El fiscal especial le avisó al director del FBI, al director Well. ¿Eso es algo importante? Déjame ponerlo de otra manera. Si yo fuera tu fiscal especial y tú fueras el director de la FBI y estoy tratando de conseguir el teléfono, los registros de un senador en funciones de los Estados Unidos, mencioné que era un senador en funciones de los Estados Unidos. ¿Es algo que esperarías que te dijera como director del FBI? En general, creo que el FBI ayudaría a ejecutar las citaciones. Sí, De acuerdo, quiero cambiar de tema. En los 12 minutos que me quedan desde que todos los demás se fueron, tengo que preguntarle sobre esto, general. El secretario Howard Lutnick concedió una entrevista el 1 de octubre al New York Post sobre el señor Epstein y describió al señor. Epstein, según sus propias palabras, fue el mayor chantajista de todos los tiempos. Cerrar cita. ¿Has revisado la transcripción de esa entrevista? no he revisado la transcripción, pero vi el fragmento. Está bien, eso es. Parece que el secretario Lutnick era el señor, el vecino de al lado de Epstein. De hecho, sus casas adosadas compartían una pared. Y el reportero que estaba preguntando, hablando con el señor Lutnick, preguntó cómo otros hombres prominentes podrían haber estado asociados con Epstein cuando el señor Lutnick pudo percibir de inmediato que era, entre comillas, un pervertido. Y entonces, dijo el secretario Lutnick, o mejor dicho, dijo el periodista, ¿lo vieron y lo ignoraron? ¿Te acuerdas de eso de la entrevista? Sí. Hace El secretario de Comercio, Lutnick, dijo que no. Participaron.
Y luego el secretario de Comercio, Lutnick, continúa diciendo, cito, que ese es su modus operandi. Mira, ya sabes, date un masaje, date un masaje. Y lo que ocurrió en esa sala de masajes, supongo, quedó grabado en video. Este tipo era el mayor chantajista de la historia, chantajeaba a la gente. Así es como tenía dinero, fin de la cita. ¿Es eso cierto? Senador, como dijimos en nuestro memorando de julio, no encontramos pruebas. Este caso ha pasado por 3 administraciones, así como por el exfiscal de Estados Unidos. El fiscal Alex Acosta. Lo sé, Pam, pero ¿ha entrevistado usted al secretario Lutnick? No, senador. ¿Piensa hacerlo? Si él quiere hablar con el FBI o el FBI quiere hablar con él, eso depende totalmente de él. ¿No cree que debería hablar con él después de esta entrevista? Senador, si Howard Lutnick quiere hablar con el FBI y si el director Patel quiere hablar con Howard Lutnick, por supuesto que sí. Bueno, tal vez deberíamos llamar al señor. Lutnick también está aquí, señor presidente. Senador Volker. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor fiscal general, sé que se ha hablado mucho sobre sus pensiones. Lamento tener que volver a explicarles esto, pero es realmente importante para mi estado. Nueva Jersey es uno de los 4 principales estados donantes en Estados Unidos. Y cuando finalmente se hizo la pregunta en voz alta, ¿quién lo autorizó? ¿Dónde están las solicitudes y por qué nadie las ha visto? La sala no estalló. Se quedó en silencio. Y a veces, el silencio dice más que cualquier respuesta. Empieza de forma simple. Casi demasiado simple. Recorre paso a paso un proceso que todos en esa sala entienden pero rara vez explican en voz alta. Citaciones. Causa probable. Aprobación judicial. No acusa a nadie. No se adelanta. Construye la base pieza por pieza, obligando a que estén de acuerdo en cada paso. Sí, necesitas causa probable. Sí, un juez tiene que firmar. Sí, las compañías telefónicas no entregan registros sin respaldo legal. Parece rutina. Casi aburrido. Pero ese es exactamente el punto. Porque cuando termina de establecer las reglas, ya no hay espacio para negarlas. Y en ese momento, la trampa ya está tendida. Entonces llega el cambio. Sutil al principio, pero imposible de ignorar. Lo repite una y otra vez, como si quisiera que resonara en toda la sala. Un senador en funciones de Estados Unidos. No una vez. No 2. Una y otra vez. Porque quiere que todos entiendan lo serio que es esto. No se trata de un caso menor. No es un expediente cualquiera. Es la privacidad de funcionarios electos al más alto nivel. Y de repente, esos pasos legales que parecían rutina ya no lo son. Se vuelven pesados. Porque ahora la pregunta no es cómo funciona el proceso. Es si ese proceso se siguió realmente. Y ahí es donde empieza la presión real. Porque si esos registros se obtuvieron legalmente, debería haber un rastro. Solicitudes. Documentos firmados. Justificaciones. Evidencia. El tipo de papeleo que no desaparece. El tipo que prueba que todo se hizo conforme a la ley. Entonces Canary hace la pregunta más simple del mundo. ¿Tiene copias de las solicitudes de citación? No pide detalles clasificados. No pide nombres sensibles. Solo confirmar que el papeleo existe. Y la respuesta que recibe no es un sí. No es un no. Es algo distinto. Una negativa a incluso reconocer si esos documentos están ahí. Ese es el momento en que todo cambia. Porque en un sistema basado en registros, negarse a confirmar la existencia de esos registros no es neutral. Es una señal. Es el tipo de respuesta que genera más preguntas de las que evita. Y Canary lo sabe. No necesita presionar más. Lo deja ahí. Porque la audiencia lo siente. Si todo se hizo correctamente, ¿por qué no decirlo? Si el proceso se siguió, ¿por qué no mostrarlo? El silencio no protege al sistema. Lo expone. Pero no se detiene ahí.
Porque ahora que la base está establecida, empieza a tirar del siguiente hilo. El papel de las compañías telefónicas. Las que realmente tienen los datos. Empresas como AT&T. Explica sus responsabilidades con el mismo cuidado. Pueden impugnar citaciones. Pueden presentar mociones para anularlas. Pueden resistirse si algo no parece correcto. Y en casos tan serios como los registros de un senador en funciones, cualquier persona razonable esperaría que lo hicieran. Así que la pregunta se vuelve inevitable. Si no lo hicieron, ¿por qué? No es una acusación directa. Pero no hace falta. La implicación ya está ahí. O todo fue tan sólido que nadie se atrevió a cuestionarlo, o algo ocurrió que no debía. Y en cualquiera de los casos, alguien es responsable. Ejecutivos de telecomunicaciones. Equipos legales. Agentes federales. Tal vez más arriba. La cadena de responsabilidad empieza a extenderse y de pronto esto deja de ser una sola audiencia. Se convierte en algo más grande. Un sistema que quizá operó sin los controles que dice tener. Y justo cuando parece que la tensión no puede subir más, Kennedy gira hacia algo aún más inquietante. El caso Epstein. No como un hecho probado, sino como algo que se ha dicho. Algo que ha circulado públicamente. Menciona comentarios de un alto funcionario que describió a Epstein como uno de los mayores chantajistas de la historia. Afirmaciones de que figuras prominentes no solo ignoraron lo que pasaba, sino que participaron. Y otra vez, no lo presenta como verdad absoluta. Lo enmarca con cuidado. Informes sugieren. Declaraciones existen. Pero la pregunta no es si esas afirmaciones están probadas. Es si han sido investigadas a fondo. Porque si alguien tan cercano a la situación hace esas declaraciones, ¿no debería haber preguntas de seguimiento? ¿No debería haber entrevistas, análisis más profundos? Sin embargo, la respuesta es conocida. No se encontró evidencia. El caso se revisó en múltiples administraciones. Nada que perseguir. Pero tampoco hay claridad sobre si esas declaraciones específicas se investigaron completamente. Y ahí aparece otra grieta. No es prueba de nada, pero es una falta de curiosidad. Una falta de profundidad. Y en un caso así, eso pesa. Ahora los dos temas empiezan a conectarse. Por un lado, la posible obtención de registros de senadores sin claridad documental. Por otro, acusaciones graves ligadas a una figura altamente controvertida, con seguimiento limitado. Son temas distintos, pero comparten algo. Falta de transparencia visible. Un patrón donde las preguntas importantes reciben respuestas cuidadosas pero incompletas. Y ahí es donde la tensión realmente crece. No se trata de demostrar algo. Se trata de entender por qué es tan difícil obtener respuestas claras. A medida que avanza la audiencia, Kennedy no cambia el tono. No lo necesita. La estructura que construyó habla por sí sola. Cada pregunta regresa al mismo punto. La responsabilidad no es opcional. La documentación no es opcional. Si un sistema dice funcionar bajo reglas, esas reglas deben ser visibles. Comprobables. Y cuando no lo son, la gente lo nota. Y entonces la historia deja de ser solo sobre funcionarios. Pasa a ser sobre todos. Porque si procesos así pueden operar sin confirmación clara, ¿qué significa eso para el ciudadano común? Si los registros de senadores pueden obtenerse sin transparencia total, ¿qué pasa con los demás? No es una conclusión. Es una pregunta. Pero es una que se queda contigo. La audiencia no termina con una confesión dramática. No hay cierre perfecto. Lo que queda es más poderoso. Preguntas abiertas que no desaparecen. ¿Por qué no confirmar la existencia de las solicitudes? ¿Por qué no se abordaron claramente las posibles impugnaciones? ¿Por qué ciertas afirmaciones no se investigaron más a fondo?
Cada pregunta por sí sola puede parecer pequeña, pero juntas forman un patrón difícil de ignorar. Y ese es el verdadero impacto. No se trata de probar una conspiración. Se trata de mostrar donde falta claridad. De tomar procesos complejos y hacerlos visibles. De señalar los vacíos que normalmente pasan desapercibidos. Porque al final, no siempre importa lo que se revela. A veces importa lo que no se revela. Los documentos que no se confirman. Las entrevistas que no se realizan. Las preguntas que no se responden. Ahí es donde empieza la atención real. Ahí es donde se pone a prueba la confianza. Tal vez por eso esta audiencia se siente diferente. No porque haya dado respuestas, sino porque mostró cuántas faltan. Convirtió un procedimiento rutinario en un foco de atención. Mostró cómo la complejidad puede ocultar la falta de claridad. Y recordó que la responsabilidad no se asume. Se verifica. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el proceso de citaciones debería ser auditado completamente? ¿Crees que estas preguntas necesitan una investigación independiente? ¿O piensas que todo se está manejando correctamente? Sea cual sea tu respuesta, algo es claro. Esta historia no ha terminado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es solo otro titular. Es una historia que sigue creciendo mientras más se examina. Así que deja tu opinión en los comentarios, porque importa más que nunca. Y si quieres más análisis como este, donde desglosamos lo que realmente está pasando detrás de escena, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Mantente atento, mantente curioso, y nos vemos en el próximo video.